por el dial de su radio 1420 AM de Radio Sintonía, la radio que escuchas porque te escuchas, que también puedes escuchar por internet desde cualquier parte del mundo por la dirección web www.radiosintonía1420.com.be. En la dirección de la radio está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y conduciendo este programa y produciéndolo su servidor Luis López. Les recuerdo que también está el chat en vivo en la emisora www.radiosintonía1420.com.be y no pierdas la oportunidad de comunicarte con nosotros gracias a esta herramienta. Hoy vamos a tener un programa muy interesante en la primera media hora, hablando un poco de lo que estábamos conversando la semana pasada, la dolarización para aplicarla acá en Venezuela y ahora con otras herramientas para realmente sacar al país de este marasmo en que estamos. Vamos a comenzar con eso después del tema musical para darle el chance al resto de la audiencia que nos sintonice. Les recuerdo que este programa es patrocinado por Grupo Inciplan, Capacitación en Gestión Pública. Vence ya al Alzheimer, activa tu mente con los relojes antihorario MAP, Materiales Lisboa, todo en materiales de tapicería. Jiménez Codeta y Asociados, curso de capacitación en materia contable, administración y recursos humanos. Multiservicios Aregón, adiestramiento no convencional.
Escuchamos la canción de Ellen Page, I Dreamed a Dream, yo soñé un sueño, el tema de la canción Los Miserables. Bueno, volviendo al tema que nos quedó pendiente en el tintero la semana pasada. Era referente al artículo que publiqué hace más o menos un mes, hace 4 emisiones anteriores, en el medio digital elcolumnero.com, que titulé Dolarizar será la mejor, donde les exponía mis puntos de vista sobre ese tema que está tan de moda hoy en día y por el que se hacen diversos foros, en el cual, por cierto, les dije que no estaba de acuerdo, porque eso no va a corregir para nada las distorsiones económicas que hay en el país. Fíjense, hoy salió publicado también en ese medio digital, elcolumnero.com, otro artículo que lo complementa. ¿Ok? En ese artículo, que los invito a que lo revisen hoy, en resumen, porque es un poquito extenso, yo concluyo en, digamos, unos 8 puntos, qué es lo que habría que hacer el país para orientarlo por una mejor senda de desarrollo y salir del marasmo en el que estamos. Lo primero es la reducción del gasto público, aunque eso suena trillado, y dirá, bueno, pero es que eso suena muy fácil decirlo, ¿cómo lo hacemos? Fíjense el problema básico en qué redunda, porque eso no es un problema nuevo, sino que viene desde más o menos la mitad de lo mal llamada Cuarta República, y que en esta quinta, en vez de corregirlo, aprovechando la gran cantidad de dinero que entró, no se corrigió, sino que se acentuó el problema. Deberíamos de empezar a trabajar en ello. ¿Qué es lo que pasa con el Estado venezolano? El Estado venezolano ha aplicado, para decirlo en forma coloquial, lo que dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Hay 4 gastos fundamentales que se componen en el gasto público, que son salud, educación, la gran misión vivienda de Venezuela y la gran nómina de empleados públicos. Fíjense, antes del inicio de la revolución, la nómina estaba alrededor de más o menos unos 700.000 empleados públicos. Actualmente anda por los 4 millones. Eso indudablemente es un gran elemento que es el que determina ese nivel de gasto público tan enorme que tenemos. Fíjense, por otro lado tenemos la gran misión Vivienda Venezuela, que tiene unos 4 años en funcionamiento. Según las publicaciones del ministerio, son más o menos unas 702.000 viviendas. A mi juicio, es cierto, había una deuda histórica con el pueblo venezolano. O sea, la gente en Venezuela, su gran mayoría, vivía en condiciones de pobreza, en unas zonas que no son aptas para una vida digna. Fíjense una cifra muy interesante. El Plan Marshall de reconstrucción de Europa costó $10.000 millones. Eso fue para reconstruir un continente destrozado por los bombardeos. ¿Cómo no me van a decir ahora que con la gran cantidad de dinero no se pudo hacer una reorientación del urbanismo, no solo en Caracas, sino a nivel general en el país? Porque esa es una de las principales causas también del subdesarrollo que tenemos. Eso ya lo vienen estudiando los teóricos económicos desde 1970, con el estructuralismo latinoamericano, Raúl Prebisch en Argentina, Celso Furtado en Brasil, adicionalmente todo lo que decía la CEPAL. Mire, el problema estructural de Latinoamérica es ese desarrollo desigual y deficiente, donde hay una acumulación de riqueza en pocas áreas del país, y hay una gran periferia que se coloca en torno a esas ciudades donde se acumula riqueza, que es la única donde se genera, en condiciones de miseria. Eso es lo que hay que revertir, eso es lo que hay que entender en el país para poder sacar al país adelante. Tercer elemento de la componente del gasto público, educación y salud. Tercer y cuarto elemento. En el caso de la salud, fíjense, hay una cifra muy interesante. La capacidad instalada en camas del sector público es de 45.000 camas. De esas 45.000 camas apenas hay activas 15.000. O sea, hay unas 30.000 que más o menos están por diversas condiciones de mala administración en desuso o no están activas. Ahora fíjense la cifra con el sector privado. El sector privado tiene una capacidad instalada de 8.000 camas de hospitalización. Y las estadísticas indican que con menos de la mitad de la capacidad instalada, el sector privado de salud atiende el 53% de la población. ¿Será que estamos trabajando en forma idónea o estamos bien orientados, siguiendo con esa manía de hacer que el Estado asuma una gran cantidad de funciones? La función de curar personas, la función de educar personas, la función de Estado empresario, la función de Estado comercial. Yo creo que esa no es la vía. Aquí lo que hay que hacer es introducir en la mentalidad de los venezolanos un concepto distinto, que es la cogestión. Es incorporar a toda esa gran cantidad de pequeños emprendimientos, al sector privado, al
a los capitalistas venezolanos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no incorporar a los capitalistas venezolanos en función de reconstruir el país con unos intereses nacionales? El problema con Venezuela es que también priman los intereses individuales sobre los nacionales, los intereses individuales sobre lo colectivo, y ahí es donde hay que hacer el cambio cultural del venezolano, que el venezolano todos nos pongamos con un mismo fin en común, que es lograr el desarrollo nacional, eso que el fallecido nos decía, que Venezuela sea una potencia pequeña, pero potencia. Eso me parece plausible. Yo vibro con ese fin. Es más, de hecho, si cambiáramos el plan de la patria, que es lo que yo siempre les he dicho, porque todo plan, haciendo aquí un paralelismo de cómo funciona una empresa, cómo debería funcionar un Estado, todas las empresas exitosas son las que tienen configuradas una buena filosofía de gestión. Y una filosofía de gestión se compone de una visión, una misión y unos objetivos y unas estrategias, medidas a corto, mediano y largo plazo, que permita darle seguimiento. El plan de la patria tiene, de ahí yo extraigo del plan de la patria eso que es muy bueno, que Venezuela es una potencia, eso sí, una potencia en lo económico, pero una potencia en lo político, no, eso no tiene ningún sentido, y después les hablaré de eso porque si no se me hace el programa muy corto. Segundo elemento, primero comencé por reducción del gasto público. Bueno, no reconfirmé lo que les había dicho hace como unas 2 semanas con respecto a rebajar la nómina esa de 4 millones más o menos los niveles que estaban antes, de 700.000 empleados. Porque no configuramos acá, que fue lo que les dije, una oficina nacional de empleo que sirva como un ente rector para hacer ese traslado de la gran cantidad de empleados que están en el sector público al sector privado? Una oficina nacional de empleo que funciona así como funciona el CNE en cada estación de metro, bueno, que haya unos jóvenes sentados en un escritorio con una lacto y una gran base de datos recogiendo o en una